Bienvenido a la fascinante leyenda de Camille Montfort, más conocida como la mujer vampiro amazona. Nacida en el encanto del Amazonas, esta historia entrelaza aventuras, riqueza y un toque sobrenatural. Prepárate para sumergirte en una historia que ampliará los límites de tu imaginación y cautivará tus sentidos. La cautivadora historia de Camille Montfort comienza en el exuberante corazón de la selva amazónica. Nacida en una pequeña reserva indígena, su conexión con la naturaleza fue inmediata y profunda. Su cabello de cuervo fluía como el más caudaloso de los ríos, y sus ojos esmeralda reflejaban la tranquila belleza del bosque. Los espíritus atrevidos estaban profundamente arraigados en el linaje de Camille. Su abuelo, un intrépido explorador, había descubierto una veta de raras esmeraldas que transformaron su humilde existencia. Siguió una profunda infusión de riqueza, y Camille fue preparada para defender el legado familiar. Camille era simplemente una adolescente cuando se encontró envuelta en el vibrante corazón de Brasil – las bulliciosas calles de Salvador. Su fascinante belleza la distinguió inmediatamente, pero no fue su atractivo cautivador lo que pronto se convertiría en materia de leyendas – sino su intrigante negocio. Camille aprovechó los intrigantes secretos de belleza autóctonos del Amazonas, y creó una notable línea de productos para el cuidado de la piel. Estos potentes elixires, imbuidos de flora exótica y propiedades curativas de las esmeraldas, fueron rápidamente adoptados por la élite de la sociedad. Su eficacia se convirtió en una sensación de la noche a la mañana, catapultando a Camille a la cima del éxito. A medida que aumentaba la fortuna de Camille, también aumentaba su reputación. Su perspicacia para los negocios, amplificada por su encanto fascinante, la convirtió en la mujer más ilustre de Salvador. Pero no fue solo la sociedad la que quedó cautivada. Las historias de este extraordinario empresario con herencia amazónica resonaron en todos los continentes. Una parte esencial de la vida de Camille fue su afiliación al famoso Teatro da Paz. Este gran teatro ubicado en el corazón de la metrópoli amazónica fue un testimonio del rico pasado cultural de la ciudad. Camille, una ferviente mecenas de las artes, encontró consuelo en este opulento espacio y frecuentaba sus exuberantes representaciones. El tejido de la leyenda se engrosó cuando comenzaron a circular susurros de detalles más enigmáticos de la vida de Camille. Se decía que tenía una sed insaciable de inmortalidad. Impulsada por sus raíces amazónicas, supuestamente exploró la existencia del vampiro, con la esperanza de descubrir el secreto de la vida eterna. A medida que crecía su leyenda, también crecían las sospechas. La delgada línea entre la verdad y el mito se desdibujó cuando surgieron historias fantásticas sobre las escapadas nocturnas de Camille. La hermosa piel que supuestamente obtuvo de su régimen de cuidado de la piel ahora se atribuye a su rumoreada naturaleza vampírica. Camille no se inmutó ante los chismes y las supersticiones. En su mundo privado, al margen de rumores y conjeturas, se aferraba ardientemente a su amor por la Amazonía. Cada noche se retiraba a su jardín privado, susurrando a la flora bajo la luna luminosa. Mientras el tiempo teje historias con verdades y mitos, Camille Montfort, creen algunos, todavía camina por las sinuosas calles de Salvador. ¿Un testimonio del encanto distintivo de esta belleza amazónica? O tal vez una sombra persistente de las páginas de una leyenda, su notable viaje sigue inmortalizado. La intrigante saga de Camille Montfort es un testimonio del poder de la pasión, la tradición y las creencias. Su historia rebosa belleza y misterio, y está grabada en la historia de Salvador, el Amazonas y los rincones de gran alcance de la mitología. Ya sea leyenda o realidad, Camille continúa cautivando los corazones, su atractivo grabado para siempre en las arenas del tiempo. A medida que el día se desvanece en el crepúsculo, es posible que nos encontremos contemplando la existencia de la mujer vampiro amazona. Algunos levantarán las cejas con escepticismo, mientras que otros abrazarán su historia, embelesados por su enigmático encanto. De cualquier manera, la leyenda de Camille Montfort perdura, desplegándose como los delicados pétalos de una orquídea exótica en el corazón del Amazonas. Para los pioneros de la tradición, el límite entre realidad e ilusión es fluido. Únase a nosotros mientras nos adentramos más en el fantasma de la mujer vampiro amazónica, donde el atractivo cautivador del misterio, y los susurros resonantes de las historias no contadas se entrelazan para crear uno de los cuentos más fascinantes del Amazonas. La leyenda de Camille Montfort invoca visiones de grandeza primitiva, reafirmando el vínculo intrínseco entre la humanidad y el mundo natural. Destaca la encantadora impenetrabilidad del atractivo del Amazonas, y la intriga mágica que sostiene el crepúsculo, e invita a nuestra complicidad en la comprensión del enigma que hay debajo de lo ordinario. La crónica de Camille Montfort, a pesar de su brillante barniz de grandeza, es también un examen audazmente articulado de los cambios de paradigma entre tradición y modernidad – un discurso fascinante sobre el diálogo íntimo compartido entre el Amazonas y sus habitantes. A medida que nos adentramos más en avenidas familiares pero extrañas, los mitos que rodean a la mujer vampiro amazona revelan destellos de intrincadas infraestructuras culturales de creencia y asombro, de rituales impregnados de leyendas e historia, y, lo que es más tentador, de rostros conocidos y familiares pero ensombrecidos en misterio. Debido a su origen en la apasionada tradición de Camille Montfort, el mito de la mujer vampiro amazónica se mezcla perfectamente con el tapiz cultural de Salvador y el intrincado ecosistema del Amazonas, moldeando y siendo moldeados simultáneamente por una enigmática red de intriga humana y creatividad.
Expresión. Desde el corazón del radiante Amazonas hasta los ilustres escenarios teatrales de Salvador, la encantadora historia de Camille Montfort palpita con la vida mística de cuentos milenarios y leyendas enérgicas. A través de su intrigante viaje, una cosa se mantiene decidida: el poder cautivador y duradero de la creencia y el encanto encantador de lo extraordinario. Los susurros de leyendas pasadas son un eco, no solo de un tiempo primitivo sino también de secretos perdidos, promesas incumplidas y espíritus indomables, un testimonio de la interminable tradición de la mujer vampiro amazona, Camille Montfort. Encapturados y envalentonados por su enigmático legado, ¿hacemos una pausa o procedemos? La historia de Camille Montfort posee un encanto enigmático, un señuelo que nos atrae al reino de lo místico. Su existencia envuelta en misterio evoca una sensación de profundo asombro, una reacción a lo desconocido, una realización de lo aún por conocer, y un testimonio de la decidida creencia de la humanidad en lo extraordinario. A medida que navegamos a través de nuestra comprensión de esta entidad radiante, la demarcación entre lo real y lo fantástico comienza a desdibujarse. Aferrándonos desafiantemente a hilos de escepticismo, miramos hacia las profundidades de la profunda narrativa de esta mujer vampiro amazónica, una narrativa impregnada de tradición, comercio y la búsqueda de la vida eterna. En la encrucijada de la realidad y el mito, de las creencias innatas y del escepticismo inexorable se encuentra Camille Montfort, la mujer vampiro amazona. Resucitada de los anales de la historia, la enigmática historia de Camille trasciende los confines del tiempo, cerrando la brecha entre lo subjetivo y lo objetivo y llevándonos más profundamente al desierto del asombro y las conjeturas. A medida que nos adentramos más en los eufónicos latidos del corazón del Amazonas, sentimos el palpable zumbido de la mística de Camille Montfort, un eco del pasado que desafía los parámetros del espacio y el tiempo. Casi se puede sentir la seductora atracción de los ríos, y el atractivo de las riquezas esmeralda entrelazados con las historias susurradas de los habitantes invisibles que acechan entre el rico follaje. En verdad, el péndulo de la creencia y el escepticismo es una oscilación implacable, una danza perpetua de discernimiento, que desdibuja el umbral entre el reino de lo real y el de lo etéreo. Es dentro de estas fronteras borrosas donde encontramos el enigmático rostro de Camille Montfort, la mujer vampiro amazona, radiante en su gloria crepuscular, dejando atrás un legado impregnado de mitos, magia y un atractivo vibrante. Al profundizar en la historia de Camille Montfort, nos encontramos en el precipicio de lo conocido, mirando hacia el voraz vacío de lo desconocido. Observamos cómo se desarrollan estas historias, retorciéndose con la dinámica de la creencia y el escepticismo. Al final, la línea entre la verdad y el mito es una cuerda floja precaria, y a caballo entre este delicado equilibrio se encuentra la leyenda de la mujer vampiro amazona. Hay historias de figuras enigmáticas envueltas en misterio, y los ecos etéreos de ciudades bulliciosas y claros selváticos. Estos susurros cuentan la historia de Camille Montfort, un vestigio de la existencia de la legendaria mujer vampiro amazónica, que llena el ambiente con el atractivo ramo de un antiguo encanto amazónico. Así como las olas del océano acarician las costas de Salvador, también la leyenda de Camille Montfort recorre los anales de la historia. Allí, en lo más profundo de la especulación y la creencia, la existencia de Camille parpadea, manifestando el encanto atemporal del Amazonas, de las riquezas esmeralda, del elixir de la vida eterna. A medida que las aguas retroceden, también lo hace la historia de Camille Montfort, la mujer vampiro amazónica, profundamente arraigada en el corazón místico del Amazonas. La leyenda de Camille Montfort deja un rastro de tentadoras pistas que nos invitan a profundizar en su extraordinaria vida. Al hacerlo, desdibujamos las líneas que separan la realidad de la fantasía, los escépticos de los creyentes y lo ordinario de lo mágico. Siguiendo este rastro, llegamos a la encrucijada inmemorial donde la creencia se encuentra con el escepticismo, donde la mujer vampiro amazona, Camille Montfort, camina para siempre. En cada rincón de Salvador, en cada susurro de las hojas del Amazonas, el nombre Camille Montfort reverbera, una trenodia que atestigua su inolvidable legado. A pesar de estar impregnado de historias de virginidad vampírica, el espíritu de Camille era inmune al llamado de atención de la incredulidad, persistiendo por igual en el reino de la realidad y el tejido del mito auxiliar. Concluye la brillante historia de Camille Montfort, termina con un punto y su historia se desmorona de nuevo, recuperando impulso, dando origen a una nueva tradición, suscitando enérgicos debates y susurros intrigantes. La mujer vampiro amazona continúa gloriosamente, irradiando una embriagadora amalgama de encanto, leyenda e historia, iluminando para siempre los encantadores paisajes de Salvador, y el corazón del Amazonas con el hechizo de su saga. El profundo discurso sobre la presencia y ausencia de la legendaria mujer vampiro amazona, Camille Montfort, sigue siendo un rico tapiz entretejido con hilos de creencia, escepticismo y asombro. En medio de la encantadora cacofonía del Amazonas, su leyenda resuena, su historia cuenta, su imagen evocaba como un faro de misterio y encanto, arraigado en el suelo cultural de Salvador. Ya sea de hecho o folclore, el turismo de creencias que rodea a la mujer vampiro amazona, Camille Montfort, nos impulsa a aventurarnos en terrenos escépticos, animándonos a desenterrar la enigmática verdad, escondida en susurros inmortales y decantando una potente mezcla de autenticidad y leyenda. El espectro de Camille Montfort continúa rondando los paisajes exóticos de Salvador, impartiendo un tono fantástico al atractivo rústico del Amazonas.
Ya sea que su presencia sea una realidad o un producto de la imaginación colectiva, el encanto cautivador y el atractivo duradero de la mujer vampiro amazónica prometen persistir a través de los pasillos resonantes del tiempo. Los débiles ecos del pasado lejano penetran en las bulliciosas calles salvadoreñas, susurrando la seductora historia de Camille Montfort. A medida que desciende el misterioso velo de la noche, persiste la leyenda de la mujer vampiro amazónica, una presencia efímera que causa ondas en las tranquilas aguas de la creencia, el escepticismo y la fascinación, una entidad espectral, pero vibrante, entretejida en el tejido mismo del folclore amazónico.